Buenas noches con todos, bienvenidos a la tercera clase de tributación. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo Buenas bien? noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, buenas noches. Noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, bienvenidos entonces. Hoy vamos a hablar de infracciones y sanciones tributarias. Habíamos visto el sistema tributario, habíamos visto qué eran los impuestos, cómo se clasificaban. Habíamos visto la semana pasada el código tributario. Habíamos visto cuáles eran los derechos, ¿no? Las obligaciones de los contribuyentes. Y hoy vamos a tocar el tema de infracciones y sanciones tributarias. Así que bienvenidos. Hoy también vamos a formar los grupos para los trabajos que vamos a presentar. Vayan pensando un grupo de 2 personas, ¿no? Para presentar los trabajos. El trabajo de investigación correspondiente a la primera parte del curso. Bien, entonces, infracciones y sanciones tributarias. Las infracciones y sanciones tributarias se encuentran en el Código Tributario, ¿no? Ya sabemos que todas las normas, las disposiciones se encuentran o bien autorizadas, ¿no? O emitidas por una ley, una norma. En este caso, todas las infracciones y sanciones tributarias y el régimen de gradualidad se encuentran en el artículo 176 y 178 del Código Tributario. Hemos visto que en el Código Tributario se encuentran todas esas infracciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la infracción tributaria, nos estamos refiriendo a una acción u omisión que importe la violación de las normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada en el Código Tributario. Por ejemplo, si yo soy un contribuyente, ¿no? Que me toca pagar el día de hoy, ¿no? Y no cumplo, ni siquiera hago mi declaración, ni siquiera pago, entonces, ¿qué estoy cometiendo? Una violación a la norma tributaria. La norma tributaria me dice que yo, si soy contribuyente, de acuerdo a mi RUC, yo tengo que pagar en una fecha determinada. Y si no logro pagar, entonces estoy infringiendo una norma tributaria, ¿no? Entonces, esa es una infracción tributaria. Hay obligaciones como contribuyentes, por ejemplo, yo que habíamos hablado la semana pasada, que yo como contribuyente tengo que la obligación en forma sustancial y formal o administrativa. Estas son mis obligaciones como contribuyente. En forma sustancial, ¿cuáles son mis obligaciones? Pagar los tributos, pagar las retenciones, pagar las percepciones. En forma administrativa, las prestaciones que ayudan al cumplimiento de la prestación sustancial. Entonces, si yo incumplo con el pago de los tributos, con las declaraciones juradas, de pagar mis retenciones, pagar mis percepciones, asimismo, por ejemplo, no... ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. La palabra sustancial, más o menos, no la entendí bien claro. Cuando dice una forma sustancial, a eso es mi pregunta, Miss. Ya, sustancial es cuando hay una norma, ¿no? Hay una norma con referencia al pago de los tributos. Y la forma administrativa es o sea, uno es que la sustancial es la obligación de pagar los tributos. Y la forma formal o administrativa es cómo. Yo tengo que pagar el IGB, es una obligación sustancial. ¿Sí o no? Tengo que pagar el 18% y tengo que hacer mi declaración jurada mensual. Esa es una obligación sustancial. La forma ya será pues utilizando un formato PDT, en qué fecha. Entonces, a eso se refiere con obligaciones como contribuyentes. ¿Sí? ¿Entendiste?
Sí, Miss, muchas gracias. Ya, ok. Bien, si tienen igual alguna, pueden levantar la mano, estamos para aprender. Y también obligaciones, por ejemplo, como contribuyentes, yo tengo que inscribirme como lo habíamos hecho en el RUC, tengo que hacer también mis declaraciones mensuales, tengo que como contribuyente, ¿qué tengo que hacer? Emitir y entregar comprobantes de pago. ¿Qué pasa si yo todas estas obligaciones no cumplo? ¿Qué pasaría conmigo? A ver, ¿quién me responde? Si no declaro mensualmente mis impuestos, no pago mis tributos, no lo hago en forma formal ni administrativa, no emito comprobantes de pago, ¿qué pasaría conmigo? A ver, ¿sí? Recibo una Miss, sanción. En un primer caso, caería una multa correspondiente por los si seguido, si, bueno, si no se pone se acopla, le podrían quitar ya sea el RUC o, o su obligación, no, mejor dicho. ¿Se dice esto? Miss, Sí, bueno, de acuerdo a la pregunta, yo creo que así como es una obligación de nosotros como contribuyentes pagar todo, creo que a la empresa le caería una multa, una multa de las UNAS, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué pasa si yo, gracias por su participación, está muy bien. Entonces, si yo no cumplo con esa obligación como contribuyente, estoy violando una norma tributaria. Y por violar una norma tributaria voy a tener una consecuencia, voy a ser multado, ¿sí o no? Y no solamente multado, de repente depende del tipo de infracción que yo cometa, hasta puede ser cerrado, ¿no? Mi local, mi empresa. Entonces, la sanción tributaria es la consecuencia Miss, jurídica. Sí, sí, adelante. Miss, una pregunta. ¿Qué tan importante es tener RUC como persona natural? O sea, no, si no tengo negocio, pero ¿qué tan importante es tener RUC como persona natural? Es importante porque si no tienes un RUC, ¿cómo vas a emitir un comprobante de pago? Tú tienes un pequeño negocio, estás en el NRUS como persona natural, van a pedirte boletas de venta, ¿no? Te van a pedir ticket. Y si no estás inscrita, entonces no vas a poder emitir un comprobante de pago. ¿Sí? Flor Miss, de María. en este caso, Miss, para tener esto por los recibos por honorarios, siempre es bueno tener el RUC, ¿no es cierto? Ya, pero en este Claro. caso, yo me estoy refiriendo si en caso yo no tuviera ningún negocio, simplemente estaría emitiendo un recibo por honorarios y ya tendría el RUC. Igual, por ejemplo, una persona puede ser como persona natural con negocio o también sin negocio. Yo, por ejemplo, soy un carpintero, tengo que tener un RUC para que cuando yo, por ejemplo, haga un trabajo, le dé un recibo a alguna empresa, ¿no? Un recibo de honorarios. Entonces sí debo de tener necesariamente un RUC, ¿no? Pero yo puedo tener un RUC y puedo tener de repente una bodega también. Entonces el mismo RUC me sirve para tener la bodega y para emitir un recibo de honorarios. Miss, Sí, una consulta. ¿Qué diferencia hay entre el RUS y el RUC? el RUS. Sí. RUS es una parte de los regímenes tributarios, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy una persona natural y voy a hacer una pequeña bodega, me voy a inscribir en un régimen general o en el régimen MIPE o en el NRUS. El NRUS es un régimen tributario. Si, por ejemplo, mis ventas no van a pasar de 8.000 soles, ni mis compras ni mis ventas, porque soy pequeño comerciante, entonces me voy a ubicar en el NRUS. Si mis ventas en un mes pasan los 8.000 o mis compras, entonces ya me voy a poner en el régimen especial, en el RER. Y si pasa, me voy a tener que poner en el régimen MIPE tributario. Entonces, ¿cómo yo me ubico en el régimen tributario, en qué régimen me toca? De acuerdo a mis ventas. Si voy a vender más de 1.700 UITs, entonces
me tengo que poner en el régimen general. ¿Sí? Entonces, sí, Bueno, ¿alguien más? Sí, una Miss, pregunta, gracias. Miss, porque nosotros, bueno, yo que tengo un negocio, yo me puse en el régimen general, pero no porque gane ese un monto, ¿no? Mensualmente, sino que yo necesitaba facturas para poder vender a mis clientes y poder tener, ¿no? Más clientes. Pero no es que realmente yo, o sea, mi negocio que es pequeño, que no tengo muchas maquinarias, yo realmente venda todos los meses. ¿Cómo sería en ese caso? Porque yo sí No, necesito facturas, guías, ya. un negocio pequeño. Tienes un negocio pequeño, ¿no? Sí, que al comienzo era con un rubro de diseño gráfico, pero luego con la exigencia del mercado lo fui implementando a imprenta. Pero ¿Ya? no sé, En qué régimen estás? en el régimen general. Ya. ¿Y cuál es tu consulta? No, lo que pasa es que creo que tienen unos, como dice, reglamentos para poder, abrir un negocio, ¿no? Y sacar, los comprobantes de pago. Claro. Si estás en el régimen general, tú tienes que emitir todos los comprobantes de pago, puedes llevar toda la contabilidad completa y tienes que pagar tus pagos a cuentas del impuesto a la renta y el IGB. Ah, Si ya, no pero no, cumples, no es no necesario cumples, en cumplir, todo claro. caso, estás infringiendo una norma y vas a ser sujeta a una multa. No, o sea, me refiero que como que no se adapta mucho los regímenes que hay para los negocios pequeños. Ya, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Si a ti, por ejemplo, tienes, no eres tan grande, no vendes más de 1.700 UITs, pero tienes clientes que te piden facturas, ¿no? Entonces tú puedes, por ejemplo, si no te ubicas bien en el régimen, no te conviene estar en el régimen general, te puedes cambiar al régimen MIPE o al RER para pagar menos. Inclusive el MIPE tiene tiene mejores beneficios, por ejemplo, con respecto al impuesto a la renta. Miss, buenas noches. Soy Flor, Sí. pero yo tengo entendido que cuando uno está en el régimen general, no puedes pasar, podría decir, no puedes bajar a los otros régimen, por ejemplo, al tributario, al RER. Es más, si yo estoy en el RER, podría sí subir al régimen general, pero no bajar. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí lo puedes hacer, Creo pero que lo tienes que hacer al inicio del año. si es que Ok. también no se logran las ventas, bueno, las cantidades que superas, ¿verdad, profesora? Así es. Supongamos Por serán los ejemplo, 8.000, si no supero por dos, si mal no me equivoco, eran por meses o por años, pero si no llegaba a esa cifra de los 8.000, me podía bajar automáticamente así es. por un Así es, periodo. sí se puede bajar. Miss, otra consulta. Si yo he hecho una empresa jurídica, ya tengo RUC MIPE del tributario, pero esto, con la coyuntura ahorita que estamos pasando, Ay, ahorita le pregunto. ¿me escucha? Con la coyuntura que ahorita estamos pasando, A Audio, ver, chicos. apaguen compañeros, Audio, por favor. bajen sus audios, apaguen sus audios. ¿Me escucha? Sí, Disculpen, sí, sí. compañero, disculpe, profesora, una acotación. Compañeros, creo que merezco respeto, estoy hablando, no estoy quiero hacer una consulta con ustedes y creo que es una falta de respeto si ustedes aprenden sus audios cuando otras personas están hablando. Por favor, discúlpeme, profesora. Mi pregunta era si es que yo he hecho una empresa, ya tengo el RUC, es un MIPE tributario, pero con la coyuntura actual
me he dado cuenta de que no la voy a poder usar. Me conviene más trabajar con lo que es persona con negocio. Me conviene mucho más que yo pueda trabajar con un RUC. Puedo... No te escucho bien o también tengo problemas con el Su internet. señal, Miss, Se la intercortó, compañera es su Flor. se señal. intercortó. Ah, ya. Bien, depende del nivel de las ventas, ¿no? ¿Cómo yo me ubico en un régimen, en un régimen tributario de acuerdo a mis ventas y de acuerdo a mis clientes? Hay clientes, por ejemplo, si estoy en el NRUS, si me piden facturas, no voy a poder emitir facturas. Entonces hay que elegir bien el régimen tributario. Bien, entonces este tipo de fracciones tributarias son, por ejemplo, las infracciones relacionadas con la obligación de inscribirme, actualizar o acreditar la inscripción en los registros de la administración, ¿no? También hay una infracción relacionada con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago, ¿no? Esa es una infracción. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y viene un cliente y no le vendo un producto o un servicio y no le emito un comprobante de pago, estoy infringiendo una norma, ¿no? Asimismo, las infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros. Por ejemplo, si yo estoy en el régimen general, la ley me dice que yo debo de llevar una contabilidad completa, ¿no? ¿Qué pasa si yo no la llevo? Entonces estoy infringiendo una norma. Asimismo, una infracción relacionada con la obligación de presentar declaraciones, ¿no? Tenemos que hacer declaraciones mensuales, tenemos que hacer declaraciones anuales, ¿no? Asimismo, las infracciones relacionadas con la obligación que permite el control de la administración. Las infracciones relacionadas con las obligaciones tributarias. Cada mes tengo que pagar un tributo del IGB, depende del régimen donde yo me encuentre, ¿no? Y también el monto. Y entonces, si yo infrinjo las normas tributarias, lo que dicen las normas que están en el Código Tributario, voy a tener sanciones, ¿no? Por ejemplo, si yo no emito un comprobante de pago, me van a sancionar con una multa, me van a cerrar temporalmente el establecimiento, la oficina. También, si yo infrinjo, me pueden hacer un comiso de bienes, un internamiento temporal de vehículos, me pueden suspender las licencias, los permisos, las concesiones, autorizaciones. Me pueden poner un cartel inmenso, ¿no? Y otras que determine la ley. Entonces, esas son las sanciones. Entonces, cada tipo de infracción tiene su sanción, ¿no? Tal como dice, por ejemplo, el artículo 87 del Código Tributario. Si nosotros queremos conocer la tributación, ¿no? Tenemos que conocer la teoría. Así nos guste, las leyes, las normas. Porque si yo aplico, yo puedo saber sacar el IGB, el 18%, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta. Pero si yo no tengo conocimientos de dónde sale, por qué se aplica, ¿no? Entonces no estaría capacitándome tributariamente. Por ejemplo, hay una infracción sobre libros y registros, ¿no? Hay diferentes infracciones. Infracciones de libros y registros, ¿no? Por ejemplo, omitir o llevar libros de contabilidad u otros libros que me exige la ley, ¿no? Esa es una infracción. Llevar los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por la ley y reglamentos, el registro almacenable de la información básica, sin cumplir la norma, llevar los libros de contabilidad, tiene su sanción. O de repente omitir registros, ingresos, rentas, patrimonios, bienes, ventas. Digamos, hay muchos contribuyentes que no quieren pagar el impuesto a la renta, entonces omiten una venta. No, esta venta ya no la consideramos para pagar menos impuesto a la renta. Entonces, ¿qué va a pasar? Están infringiendo una norma, ¿no? Están omitiendo
un registro, una venta, un patrimonio, un bien. Asimismo, por ejemplo, usar comprobantes o documentos falsos. Antes pasaba esto, por ejemplo, en mi época se compraban, inclusive mandaban a imprimir boletas, ¿no? Y usaban dos tipos de comprobantes, uno que era legalizado por la SUNAT y otro que lo hacían en cualquier imprenta, ¿no? Por ejemplo, ese hecho hace que estemos infringiendo una norma, estemos adulterando, estemos simulando, tiene una sanción. Llevar, por ejemplo, con atraso al mayor permitido todas las normas vigentes de los libros de contabilidad. Las normas me dicen que cuándo debo de presentar, cuándo debo de exhibir, ¿no? Mis libros de la contabilidad. Por ejemplo, no llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad. Si yo quiero llevar en dólares, de repente vendo y compro en dólares, yo tengo que pedir una autorización para llevar la contabilidad en moneda extranjera, ¿no? Toda la contabilidad y los libros tienen que llevarse en moneda nacional y en castellano. No conservo los libros y registros llevados en el sistema anual, mecanizado, electrónico. Todos llevamos nuestra contabilidad a través de un software, ¿no? Un software, muchos conocen el Concar, el Cisco, el SAP, ¿no? El SAP. Bien, entonces tenemos que conservar todos esos registros manuales, mecanizados, electrónicos. Tenemos que conservar. ¿Qué pasa si yo no conservo durante 5 años, no? Me van a poner una multa. No conservo también los sistemas, esos sistemas de contabilidad. No comunico el lugar donde se llevan esos libros. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y me cambio de domicilio, yo tengo que comunicar a la SUNAT que me estoy cambiando de domicilio y cuál es mi domicilio fiscal. Si cambio, por ejemplo, de número de celular o de correo electrónico, lo tengo que comunicar constantemente. Hay que estar actualizando toda esa información en la SUNAT. Asimismo, por ejemplo, ¿qué sistema de contabilidad estoy llevando, ¿no? Si estoy llevando, por ejemplo, un Cisco, un Concar, tengo que indicar el método de evaluación de mercadería, ¿no? El método de evaluación de mercadería, si estoy llevando el método PEPS, costo promedio, es decir, entonces hay una comunicación constantemente con la empresa y la SUNAT. No registrar y anotar dentro de los plazos máximos el atraso de ingresos de rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos grabados también es una infracción. Y la SUNAT tiene la facultad sancionatoria, ¿no? Sanciona. Tiene facultad discrecional de determinar y sancionar administrativa las infracciones tributarias. Está en todo. Está permitido aplicar todas las sanciones que pueden ser también gradualmente, ¿no? Hay un régimen de gradualidad en las sanciones, ¿no? Todo procede antes de que interponga. Por ejemplo, si yo me equivoqué hoy día, ¿no? He pagado mal mis impuestos, he declarado mal, y si mañana me doy cuenta y quiero volver a hacer mi declaración correctamente, ¿no? Entonces, pueden aplicarme esa gradualidad. De repente solamente me cobran un 5% o un 10% de la multa, ¿no? Entonces, hay un régimen de gradualidad. ¿En qué momento yo me doy cuenta de la infracción y en qué momento la subsano? Entonces, este es el régimen de gradualidad, ¿no? El régimen de gradualidad, no incluir en las declaraciones ingresos, remuneraciones, no pagar dentro de los plazos establecidos, ¿no? Hay una multa y esa multa puede ser rebajada, ¿ya? Depende, por ejemplo, si lo he hecho voluntariamente, si lo he hecho voluntariamente con pago, si de repente ya me notificaron, antes de que me notifiquen en mi buzón como contribuyente, y yo lo subsano, tengo una rebaja, ¿no? Y de repente si ya me notificaron y me dieron un plazo de 3 días para
para asumir esa multa y el pago del tributo, entonces me pueden rebajar. A eso se llama el régimen de gradualidad. Entonces hay sanciones y gradualidad. Por ejemplo, aquí, tanto el régimen, los que están en el NRUS, ¿no? Los pequeños contribuyentes que no superan sus ventas ni sus compras más de 8.000 soles, ¿no? Aquellos que se encuentran en el régimen MIPE tributario, todos estos se encuentran en tablas, ¿no? Por ejemplo, en la tabla 1 del Código Tributario sobre infracciones, se aplican a todos los que están en el régimen general o régimen MIPE tributario. En la tabla 2, para los acogidos en el RER. Entonces, cada régimen tributario tiene sus propias tablas. Por ejemplo, aquí los que están en el NRUS, ¿no? Cuando no omiten llevar sus libros de contabilidad o otros libros, se les aplica el 0.6% de los ingresos netos. Las sanciones pueden ser un porcentaje de los ingresos netos o también pueden ser de acuerdo a la UIT. ¿Cuánto es la UIT para este año? A ver, ¿cuál es el monto de la UIT? 4.400. 4.300. Ajá. Entonces, cada infracción que yo cometo, ¿no? Tiene su tabla de sanciones. En algunos casos, por ejemplo, llevar los libros de contabilidad u otros no exigidos por la ley. Compañero Jordi, tu audio, por favor. Tu audio, Jordi. A ver, chicos, por favor. Jordi, apaga. Ya. A ver, vamos a ver quién se encuentra para desactivar su audio. Vivian. Vivian, ¿quién más? Ya, entonces todas estas infracciones van a tener unas sanciones. Por ejemplo, usar comprobantes o documentos falsos, ¿no? Pagaré pues el 0.6 de mis ingresos netos, el 0.3 de mis ingresos netos. Entonces, cada infracción tiene sus propias sanciones, de acuerdo al régimen donde yo me encuentre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no llevar en castellano, voy a pagar una multa del 0.2 de los ingresos netos, no conservar mis libros y registros llevados en sistema manual, 0.3 de los ingresos netos, ¿no? No comunicar el lugar donde se lleven los libros, aquí tenemos la tabla 1 y la tabla 2, depende del régimen donde yo me encuentre. En la tabla 1 será pues pagaré el 30% de la UIT si estoy en el régimen general. Si estoy en el régimen especial, pagaré el 15% de la UIT. ¿Cuánto será el 30% de 4.400? ¿No? Esa sería mi multa, ¿no? Entonces, como les digo, cada infracción tiene sus sanciones. Y esas sanciones no es para todos, sino para cada régimen. Si estoy en el NRUS, si estoy en el RER, voy a pagar muy diferente si estoy en el régimen MIPE tributario o régimen general. ¿Sí? Entonces, estas son las sanciones. Tenemos ya la unidad impositiva tributaria, que también es una forma, es una medida que utilizamos para pagar nuestras multas. O en algunos casos el ingreso neto, ¿no? Que es el total de las ventas netas y los ingresos de un ejercicio anual. En caso no se verifique información, se le aplicará también, se le aplica o bien a la UIT o a los ingresos netos. ¿Sí? Entonces aquí, y hay subsanación, ¿no? Hay subsanaciones sin pago, con pago, sin pago, me pueden bajar un 80%, me pueden bajar un 90% de rebaja. Miss, un rato, voy a desconectarme, ya vuelvo rápido, ando en el carro. Bien, muy bien.
Vamos a ver. Y hay algunas inaplicaciones de sanciones vinculadas a libros y registros, ¿no? Por ejemplo, cuando la contabilidad se llevaba manualmente, ¿no? Tus libros contables, y de un momento a otro obligaron a las empresas a llevar esos libros electrónicos. Entonces, ahí, por ejemplo, le dieron una pequeña, no aplicaron la sanción, ¿no? Porque los contribuyentes estaban acoplando al nuevo sistema electrónico. Ahora todo es electrónico, los libros son electrónicos, las declaraciones son electrónicas, ¿no? Y, por ejemplo, las infracciones cometidas por el SL Ple, SL Portal, son libros electrónicos que llevamos. Hay subsanaciones, ¿no? Y bien, entonces vamos a ver los casos prácticos de la determinación de la multa. Ojo aquí. Ustedes para aplicar una multa tienen que conocer que todas estas tablas. ¿Ya? Yo les voy a dar un ejemplo Miss, de un los ratito, más... Miss, disculpe que le interrumpa. Ahí justamente en la 9, donde dice tabla 1, 30% y tabla 15% de la UIT, ahí ¿cómo se puede interpretar eso? Porque le está leyendo, pero no, como que no lo interpreto, no sé cómo puede ser, si me puede explicar. Ya, aquí está la infracción. No comunicar el lugar donde llevas los libros, los registros. Esa es una infracción tributaria, ¿sí? No has comunicado el lugar donde tú llevas tus libros, donde llevas tu CONCAR, ¿no? No has comunicado. Entonces, la tabla 1 y la tabla 2 se diferencian. Si yo soy, por ejemplo, del régimen general, infrinjo esta norma de no comunico el lugar donde llevo mis libros, registros, entonces me van a aplicar la tabla 1, porque la tabla 1 es del régimen general. Entonces, si soy del régimen general, voy a pagar el 30% de la UIT, porque no he comunicado el lugar donde yo llevo los registros. Pero si soy, por ejemplo, del régimen especial, estoy en la tabla 2, entonces solamente voy a pagar el 15%. Entonces las tablas se diferencian de acuerdo al régimen donde yo me encuentro. No todos pagamos el mismo monto. A eso se refiere la tabla 1 y la Miss, tabla 2. muchas gracias, sí, ya me aclaró mi duda, muchas gracias. Ya, entonces, si yo, por ejemplo, soy del NRUS, ¿no? No voy a pagar igual que un contribuyente, pues que un PRICOS, como le dicen PRICOS a los principales contribuyentes, a los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes van a pagar más de multa, ¿no? Bien, entonces vamos a ver unos casos prácticos para darnos cuenta, porque a veces la teoría está ahí, la podemos leer, el código tributario, podemos hacer infinidad de... tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer y tenemos estos casos prácticos de determinación de la multa. Bien, por ejemplo, caso 1. Vamos a ver, la empresa Perusac presenta su declaración mensual del periodo, ¿no? En abril de 2020, fuera del plazo establecido, ¿no? Ha presentado su declaración, ¿no? Del impuesto fuera del plazo, ¿no? La fecha máxima para la presentación era el 5 de... presentó su declaración del periodo en abril del 2020. La fecha máxima para presentar sus declaraciones fue el 5 de agosto del 2020. ¿Cuál es la multa en caso de que subsane en forma voluntaria, ¿no? Ya, entonces aquí hemos visto que en el artículo 176, por ejemplo, presentar declaraciones fuera del plazo.
¿Ya? Si yo, por ejemplo, me toca presentar un día y no presento ese mismo día mis declaraciones, ¿cuál es la multa? Hemos dicho que cada uno de esos tiene una tabla, ¿no? Por ejemplo, hay una tabla, la tabla 1, que es el régimen MIPE o general. La multa es de una UIT, es decir, si yo he presentado mi declaración jurada fuera de la fecha, voy a pagar 4.400. Si estoy en el régimen especial, 50%, ¿no? En cambio aquí en el régimen MIPE o general es la tabla 1, ¿no? Una UIT. Si estoy en el régimen especial, pagaré el 50% de la UIT. Y si estoy en el NRUS, ¿no? Puedo pagar el 0.6% o el 5% de la UIT, ¿ya? Pero aquí tenemos una subsanación voluntaria y una subsanación inducida. Por ejemplo, yo no he pagado ese día y estoy en el régimen general o MIPE, ¿no? Y me doy cuenta al día siguiente o antes de que se dé cuenta la SUNAT, entonces aquí hay una subsanación voluntaria, ¿no? En esa subsanación voluntaria me pueden rebajar un 90% con pago. Me pueden rebajar hasta un 80% sin pago. Y una subsanación inducida, ¿no? Inducida es cuando ya me notifica, la SUNAT se dio cuenta y me pueden rebajar con pago 60% o sin pago 50%, ¿no? Entonces, esta es la forma como la SUNAT te multa, ¿no? Te multa, el régimen, se dan cuenta, el régimen general paga más, ¿no? El régimen especial, el RED, el 50% y el NRUS paga el 0.6 o el 5%. Por ejemplo, eso es lo que le decía del NRUS, ¿no? En el NRUS es el 0.6 de los ingresos netos o cierre o el monto mayor, el 5% de la UIT. Por ejemplo, si su ingreso ha sido 5.000, eso dice la norma, ¿no? Su ingreso ha sido 5.000, se multiplica por 4, eso dice la norma, y esos 20.000 le aplico el 0.6% de los ingresos netos, entonces su multa sería 120. Pero si yo le saco el 5% de la UIT es 215. Entonces, para pagar la multa de ese nuevo RUS, yo tengo que elegir el monto mayor. Si es el 5% de la UIT, que es 215, o el 0.6 de los ingresos netos. Cualquiera de estos, pero el mayor. En todo caso, aquí yo aplicaré 215, porque es el monto mayor. ¿Sí? Miss, Sí, Miss, una consulta. Dice, el régimen MIPE también, o sea, si te pasas, la multa sería 4.300. sí. Una Y UIT. entonces, si por ejemplo en tu venta no has llegado ni a 2.000, ¿cómo pagarías tu multa? Igual, si estás en el régimen MIPE, lo tienes que pagar sí o sí. Eso no Entonces, depende de las ventas. entonces un empresario, o sea, vería que abra su cuenta RUS. Mm, No, Eso pero es de acuerdo a la infracción, ¿no, profesora? Si que claro. comete, no, en Ajá, cambio otra cosa sería si cumple con todo, en cambio él solo, bueno, no debería incurrir en este gasto y enviando a la SUNAT el registro, sus registros contables, solo pagaría el impuesto, bueno, el impuesto a la renta y el claro. IGB, si mal no me equivoco. Así es. ¿Cuándo pagas esta multa de la UIT? Cuando no has cumplido una norma, no has declarado. Si, por ejemplo, tú has vendido solamente 2.000, le tienes que sacar pues el impuesto a la renta mensual y el IGB. Esto es cuando tú no has cumplido, has infringido en declarar. Por más que yo no tenga ingresos, ¿no? Si yo no tengo ingresos,
digamos un mes no he ganado nada, no he vendido nada, puedo declarar en 0. Tengo que cumplir en la declaración. ¿Ya? Hice una consulta. Sí. El 5%, ¿de dónde sale? Porque aquí donde dice el nuevo RUS es el 0.6%. Ya. También aquí dice el 0.6 o el 5% de la UIT. Entonces tienes que elegir el monto mayor. Por eso aquí elegimos 215. Eso dice la norma. Pero, por ejemplo, si mi ingreso fuera más de 8,000 por 4, digamos, ¿cuánto saldría? El 0.6. Entonces yo elegiría el 0.6 de mis ingresos netos. ¿Sí? 8,000, a ver, por 4, dice la norma. Hay que multiplicar por 4 por el 6%. Por el 0.6%. Igual, 192 también me sale. En todo caso, yo siempre tengo que utilizar el 5% casi de la UIT, ¿no? Por más que sea 8,000 de ventas. Siempre en la parte tributaria, si hay dos métodos para utilizar, para determinar, entonces se aplica el monto mayor, porque a la SUNAT le interesa que tú pagues más. ¿Ya? Entonces, en todo caso, a ver, ¿alguien más? Demasiado, bueno. Ese es el compromiso que tenemos nosotros al momento de crear una empresa, ¿no? Pero si yo cumplo, por ejemplo, en declarar la fecha exacta de mi RUC, el monto indicado, por más que no tenga ingresos, pago 0, estoy cumpliendo, ¿no? En informar que ese mes no he ganado nada, o mínimo. Pero si yo infrinjo, no declaro ese día, aunque sea en 0, en la fecha indicada, entonces me van a poner la multa. Miss, una pregunta, y en el caso de que, o sea, que sean en el nuevo RUS, no haya informado, no haya hecho la declaración mensual, y hace el pago después de los impuestos mediante la web de SUNAT, ¿a eso se le tiene que sumar la multa? La multa más los intereses diarios. Y por cada mes que se incumple es una multa. Claro. Ok. Ajá. Como dice el artículo 176, entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, ¿no? Si estoy en el MIPE o en el régimen general, si yo subsano voluntariamente antes de que la SUNAT me notifique, entonces pagaré solamente con pago 90%, sin pago 80%. Pagaré solamente 430, por ejemplo, ¿no? Solamente el 10% de la UIT, de una UIT, ¿no? O sea, en ese caso, Miss, por ejemplo, si yo no, o sea, soy del nuevo RUS y lo hago de manera voluntaria, pues pagaría los 22 soles con pago. Así es. Y sin pago Ajá. sería 44. Así es. ¿Sí? Yeah. Ya, Miss. Entonces, podrías pagar 22 soles porque es con pago, vas a pagar solamente el 10% de la multa. ¿Hasta aquí me entienden todos? Sin pago, el 20%. Profesor, esa subsanación voluntaria es hasta antes que te llegue la notificación hasta tu punto, hasta tu dirección, donde está registrado Claro, tu. así es. Posterior a eso sería ya El inducida, ¿verdad? 60 o el Subsanación inducida. 50%. Ajá. Ok. Miss, ¿y eso también aplica de la misma manera para los de declaración de cuarta categoría? Ya, la declaración de cuarta categoría es otro del impuesto a la renta, ¿no? Esa es otra, eso es, también se puede
Cuando, por ejemplo, no te retienen el 8%, ¿no? Y tú o la empresa no declara, ¿no? También. Pero eso se hace más que todo la de cuarta y de quinta categoría, que también vamos a ver en el curso, se hace una liquidación anual, ya con descuentos del 8%, el 7%, el primero el 20%. Eso vamos a ver cuando vayamos al impuesto a la renta de cuarta categoría y quinta categoría. Es decir, entonces, si yo no declaro, ¿no? Por ejemplo, si estoy en la cuarta categoría, ¿me obliga a declarar o no? ¿Qué dice la norma? ¿Tienes que declarar? No. ¿Sí o no? ¿Te obligan a declarar cuando estás en cuarta categoría? No, solamente te retiene si es que pasas el monto de 1.500 de recibo de honorarios, ¿no? No te obliga la norma a que declares en cuarta categoría. Entonces no infringes una norma. Solamente aquellas normas que, sobre todo al régimen empresarial, son las que tienen que declarar. Si yo estoy, por ejemplo, yo emito recibo de honorarios, no estoy obligada a declarar mensualmente. Ya, entonces, como les digo, aquí hay una subsanación voluntaria y una subsanación inducida, con pago, sin pago. Subsanación inducida ya, me comunican, tengo 3 días hábiles con pago, me pueden bajar un 60% hasta un 50%. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta empresa, ¿cuál es la multa en caso subsane de manera voluntaria antes de cualquier notificación? ¿No? Si estoy en el régimen, pagaré 430 más los intereses. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, del 5 de agosto al 20 hay 15 días. ¿No? Entonces, ¿cómo saco pago la subsanación voluntariamente? Pago 430, ¿no? Más los intereses. ¿Ya? Igual si estoy en el RER, pagaré el 90%, ¿no? Es decir, el 10% si estoy en el RER, porque es que el 50%, ¿no? 50% de la UIT es 2.150 para el año pasado, digamos, ¿no? Esto es con referencia al año 2020, ¿no? Entonces pagaré más los intereses. Entonces voy a pagar si es una subsanación voluntaria, voy a pagar los 430, ¿no? Más los intereses diarios, que es el 1%. ¿Sí? Igual si estoy aquí en el RER, es 215 más los intereses por los 15 días. Igual en el NRUS, ¿no? En el NRUS más los 15 días del 1%. ¿Sí? Entonces esta es la forma cómo se aplica, por ejemplo, en un caso práctico, la norma tributaria, la infracción tributaria. ¿Ya? Depende en qué régimen yo me encuentro. Si, por ejemplo, la misma multa, ¿no? La SUNAT me notificó, ¿no? La multa el día 10, ¿no? Si ya me notificó, entonces depende si lo hice con pago o sin pago, ¿no? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? ¿Sí? En todo caso, si por ejemplo hay una subsanación voluntaria o inducida. ¿Sí, Miriam? En el caso de una subsanación inducida, ya la SUNAT emitió
cuánto es lo que tienes que pagar. Y ahí también se podría así agregar, así como pasa en el voluntariado, el interés del 1%, o ahí ya no se agrega el interés. El interés en todo, para todos es el 1%. Para todos. Esa es la tasa. El año, más bien han reducido. El año pasado era 1.5 diario. Por los días. Ya, pero mi pregunta es, cuando ya te llega la multa, ¿ahí lo vas a agregar el interés o ya no se agrega cuando es una sanción inducida? En todos hay un interés. Depende del día, ¿no? Por ejemplo, si el mismo día, ¿no? Por ejemplo, hoy día me equivoqué, ¿no? Y mañana lo pago. Entonces es 1% por un día. Entonces depende cuando yo lo rectifico. Así sea subsanación voluntaria o inducida. Si, por ejemplo, a mí yo me doy cuenta, hoy cometí, pero después de acá unos 20 días, subsano voluntariamente, porque la SUNAT no se da cuenta inmediatamente, ¿no? Entonces le aplico el 1% por esos 20 días. 1% diario, ¿no? Miss, una consulta. El 1% solo se va a aplicar en lo que es en los al La no tasa de presentar interés. ya, al no presentar las declaraciones. Y el 0.04%, ¿dónde lo aplico? Antes era el 0.04, ahora es 1%. Ah, ya, y otra consulta más. Dice, en la parte de antes del PTT, dice sin pago con pago. No me quedó claro, allí, subsanación inducida con pago y sin pago. ¿Cómo esa parte? Nunca me ha sucedido esa parte porque siempre se ha presentado correctamente. Eso de ahí sáqueme de duda, por favor. Ya, por ejemplo, si yo he cometido una infracción, pero ese mismo día pago, o sea, rectifico mi declaración y pago, entonces me rebajan el 90%. Pero de repente solamente rectifico mi declaración, pero todavía no pago, entonces, o no pago ese mismo día, entonces es el 80%. A eso se refiere, ¿no? Tú puedes declarar tu declaración, puedes rectificar tu declaración pagando o sin pago, ¿no? Se supone que por eso es el régimen de gradualidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, y los intereses, el 1%, que es el actual, ¿no? A partir del 2020. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, la multa en el caso de Susana de manera inducida con pago. Inducida con pago, ¿cuánto es? Inducida con pago es el 60%. Entonces, inducida con pago en este caso será inducida con pago, ¿no? Y aquí hay unos días, ¿no? Del 18 al 8, entonces le saco el monto por los días, ¿no? En que se lo notificó y la SUNAT. Entonces es, en caso no subsane de manera inducida, con pago. Y, por ejemplo, aquí hay otro caso cuando es la multa en caso que lo subsane de manera inducida con pago. SUNAT ya le notificó la esquela el día 18 de agosto del 2020, ¿no? Entonces aquí hay 23 días, ¿no? Del 18 al 28 se paga entonces por los días, ¿no? Ese será el modo. Entonces se dan cuenta que nosotros tenemos que regirnos con este cuadrito, ¿no? La subsanación voluntaria y la subsanación inducida, y tener en consideración cuál es el monto de la multa, ¿no? Si estoy en el régimen MIPE o general, si estoy en el régimen especial o en el NRU. Bien, entonces justo la semana pasada
me hablaban del régimen de aplazamiento y o fraccionamiento, el RAF, ¿no? Que lo crearon en el COVID, ¿no? El decreto legislativo salió, por ejemplo, el 10 de mayo del 2020, donde podías tú, ¿no? Acogerte al RAF, ¿no? Acogerte, sobre todo a tributos administrados por la SUNAT, aquellos exigibles por pago a la fecha de presentación de tu solicitud, ¿no? Cualquier sea el estado en que se encuentre, también considera deudas de liquidaciones de cobranza, resoluciones emitidas por la SUNAT, sea que se encuentre en cobranza coactiva y impugnada. Muchos de los contribuyentes se acogieron al RAF, ¿no? Pudieron, por ejemplo, fraccionar de carácter general o particular, pudieron aplazar y fraccionar todos, inclusive sus intereses, su actualización de intereses, su capitalización. Eso ya pasó. Muchos de los contribuyentes se acogieron a ese RAF, ¿no? Pagos a cuenta del impuesto a la renta, por ejemplo, los intereses de vengado, se venció el plazo de declarar sus declaraciones juradas anuales, ¿no? Hubo este incentivo, ¿no? En los periodos de enero, febrero y marzo del 2020, siempre que el plazo o aplazamiento o ya fraccionamiento concluya hasta el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, igual en las deudas impugnadas, en las deudas de cobranza coactiva, se suspende la cobranza desde el mismo día de presentación de la solicitud, ¿no? Entonces ha habido muchos deudores tributarios se han acogido a este régimen y han podido manejar sus tributos, ¿no? Sus tributos, sus multas, sus intereses. ¿Por qué? La SUNAT te va a cobrar el interés, ojo, te va a cobrar el interés, no solamente la multa, sino el interés del tiempo hasta que tú hagas el pago. Requisitos para el acogimiento del RAF: no contar con saldos mayor al 5% del débito en la cuenta de spot de ingresos en la recaudación. Entonces han pedido algunos requisitos, ¿no? Haber presentado todas las declaraciones de deuda que se incluyen en la solicitud, salvo cuando esté contenida en valores y trate de saldos de fracciones o aplazamientos, ¿no? Solo aplazamientos hasta 6 meses, aplazamiento y financiamiento, y fraccionamiento, perdón, hasta 6 meses de aplazamiento y hasta 30 meses de fraccionamiento. Entonces, ha sido bueno acogerse a esos meses del 2020, ¿no? Y solo fraccionamiento hasta en 36 meses, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está pagando sus deudas y lo han mandado hasta 30 meses, ¿no? 30, 36 meses. Miss, una consulta, pero Sí. ahí la tasa de interés no es, no es alta. No, ya, por ejemplo, si tú debías, ¿no? Cuando tú te acoges a un aplazamiento o un fraccionamiento, es el monto que tú debías y te lo fraccionan en los meses, hasta en 30 meses. Sin intereses. Ya, pero si, ¿qué pasa? Si yo ese día que me toca ese fraccionamiento no pago, entonces tendré que pagar con intereses. Aquí es como una norma, te dice que ya, tú vas a pagar en 30 meses una deuda que tenías hasta el 2020, ¿no? Y cada mes tú tienes que pagar 100, digamos. Ya. ¿Qué tal si no pago esos 100 y pago después de 2 o 3 días? Igual tengo que pagarla con una multa. Ajá, a eso de ahí me refería a mí. Pero por eso, ahí la tasa de interés es un poquito más alto, si no me equivoco, o es igual nada más. Las tasas de la SUNAT son iguales para todos sus procedimientos. Miss, ¿el interés en ese caso también sería el 1%? Claro, porque es de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Entonces, toda omisión, ¿no? Toda omisión es una infracción tributaria, ¿verdad? Es una infracción tributaria, entonces hay que pagar
de acuerdo a lo que dice la resolución de la superintendencia, ¿no? Ya, por ejemplo, acá hay muchos casos, cuando a muchos también les han derogado, ¿no? Derogado, desistimiento, garantías, alcances de garantías, una carta fianza, eso es para empresas grandes, ¿no? Hipotecas, vigencia, etc. Bien, entonces lo que yo he querido es, imagínense entender la parte tributaria es pues, como le digo, es muy amplia, ¿no? Por ejemplo, los chicos que están que estudian contabilidad, seguramente que al próximo ciclo van a llevar auditoría tributaria y ahí ya tendremos que desagregar cada uno de estos casos, ¿no? Nosotros ahora... Tenemos, Miss, auditoría tributaria. Ya, entonces al próximo ciclo ustedes van a ser expertos en determinar, ¿no? Ya. También la tasa, ¿no? Determina la tasa, las multas, ¿no? Bueno, entonces aquí el curso nos pide de forma de repente general conocer la tributación, ¿no? Si queremos ser ya más, como les digo, capacitarnos o ser más, capacitarnos en tributación, pues tenemos que conocer toda la vigencia, ¿no? Toda la vigencia, las normas vigentes. Bien, entonces hemos querido informarles qué significado tiene una infracción tributaria y cuál es el procedimiento que tiene la SUNAT. Ese era el objetivo de la clase de hoy, ¿no? De saber cómo... Aquí tenemos 51 participantes, ¿no? Les voy a comentar que hay algunas personas que están de otros cursos que están entrando a la clase. Les voy a solicitar, por favor, que se retiren, porque aquí solamente el sílabus o el sistema son 45 alumnos, pero hay alumnos que están en otros turnos, ¿no? de tributación que están entrando a la clase. Es la última vez que entran a la clase porque ustedes tienen su propio horario, tienen sus propios grupos, no lo voy a permitir, así que si ustedes le van a dar, digamos, el link de sus amigos para los de la mañana, porque es el mismo tema, los mismos casos prácticos, entonces, ya no, voy a entrar en la mañana y voy a entrar en la noche, ¿no? No está Profesora, ¿qué permitido. tal? Buenas Sí, noches. buenas noches. Habla Enciso, yo estaba en el turno de mañana, profesora, y bueno, yo mandé mi solicitud porque yo me había matriculado en turno noche en todos los cursos. Y entonces mandé una solicitud a la rectora de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales y para que me cambie de turno y pues lo aceptó y lo hizo. Así que, bueno, espero que no haya ningún problema, ¿no? Ya, pero si estás inscrito aquí, no hay ningún problema. Me refiero a las personas que ya están inscritas en la mañana e ingresan en la noche. No sé con qué autorización, ¿no? De repente le prestan ustedes el link a sus compañeros. Eso no lo voy a permitir, ¿ya? Porque cada alumno tiene que estar en el turno donde se ha matriculado, salvo que tenga... uno se matricula por necesidad, por conveniencia, ¿no? Entonces ya tienen su propio turno, ¿ya? Porque aquí tenemos muchos alumnos y vamos a hacer grupos, vamos a hacer trabajos en grupo, entonces va a haber personas que no están matriculadas en este horario. ¿Ya? Entonces les voy a pedir por favor que se retiren de la clase, ¿no? Es el mismo sílabus, es el mismo tema, pero como aquí hay muchos alumnos voy a enfocarlo de una manera pues como para 50 y tantos alumnos, ¿no? Listo. Entonces, hablando de eso, voy a llamar lista. Profesora, disculpe, soy Abel Medina. Esta semana me estoy reincorporando a las clases y ¿Ya? lo más probable es que yo no figure ahora en su lista, pero sí ya he hecho todo el trámite y la matrícula. Hablé con coordinación y me dijeron que se iba a demorar entre unos días hasta que aparezca
Ah, ya, sí, sí, eso puede pasar, eso sí lo entiendo correctamente. Hay muchos que todavía están en el proceso, tienen problemas con lo de su matrícula, ¿no? Pero entonces avisarme para yo tomar en cuenta su asistencia. Ok. A ver, Sí, sí. vamos a llamar entonces la asistencia. A ver, aquí tenemos turno tributación, turno noche. ¿Ya? Vamos a llamar lista. Hoy hemos visto infracciones. Tenemos solamente 2 horas en este curso, así que tenemos que ver casi en forma general, ¿no? Bonifacio Reyes, ¿se encuentra? Presente, Miss. Ya. Camargo Vargas. Renzo. Presente. Cárdenas Loya. Presente, profesora. Ya. Castillo Rojas. Presente, Miss. Cueva Aguirre. Presente, Miss. Enciso Albino Kiwi. Presente. ¿Ves? Ya estás aquí. Guamán Gómez. Presente, Miss. Guamán Juárez. Guamaní Juárez, presente, profesora. Perdón, Guamaní Juárez Rita. Disculpa. No. Huerta Pineda. Presente, Miss. Jocope. Tania. Presente, profesora. Llanos Fernández. Presente, Miss. Mejía Balbín. Presente, profesora. Morales. Morales Maza, profesora. Sí, Joana. Presente, profesora. Peralta Balbín. Peralta. Prado. Presente, Miss. Quispe. Viviana. Presente, profesora. Reyes Ricardo. Reyes Hurtado. Ricardo. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Román. Kimberly. Román. Presente, Miss. Buenas noches. Roque Jesús Merly. Presente, Miss. Ya, entonces aquí no vino Peralta ni... Ya, el único que no vino es Peralta. Bien. Tributación, turno, noche. Ya. Bocanegra, Javier. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Bustinza. Pero para mí está bastante claro. Bustinza, Mendoza. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Castro, Catherine. Presente, Miss. Chávez Gallardo. Presente, profesora. Chirino Sandía. Presente, profesora. Choquehuanca, Walter. Presente, Miss. Claro Ramos. Presente, profesora. Córdoba. Mauricio. Presente. Díaz Alvarado. Vilma. Díaz Alvarado de Villanueva, Vilma. Díaz Carlos. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Fernández Ramírez, Sandra. Presente, Miss. García, Nelson. Presente, Miss. López Rojas, Vanessa. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Malma, Luna. Presente, Miss. Mancha Díaz. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Morán Guamaní. Presente, Miss. Navarro Quispe. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Ortiz Chávez. Presente. Quevedo. Cabrejos. Presente, Miss. Presente. Ya. Kiko Príncipe Flor. Presente, Miss. Reyes. Eric. Reyes.
¿Se Miss, encuentra? por el chat le ha respondido. Ya, El alumno Eric le ha respondido por. ya, ok. Gracias. Rubio Lozano, Presente, Miss. Salvatierra Tocto Luz, Presente, Miss. Soroe, Presente, Miss. Zárate, Jorge Luis. Presente, Miss. Ya, aquí, ¿quién faltó? Díaz Alvarado. Díaz Alvarado. Ya. Ay, no estoy compartiendo, ¿no? Ya. ¿Ves? No estaba compartiendo. Ya. Ahora tenemos tributación, turno, noche. Aquí tenemos infracciones tributarias. Flores Ramírez. Buenas noches, presente, Miss. Ya. Buenas noches. González Rivera. Buenas noches, Miss. Ya. Juárez Salvador. Juárez Salvador. ¿Se encuentra? Rufino. Milton. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Terreros Pérez. ¿Se me escucha? ¿Sí? Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Ya, buenas noches. Juárez Salvador. Creo ¿Vino o no vino? Ya. ¿Alguien que no le haya llamado y que esté aquí presente? Profesora, disculpe, a mí me había llamado, pero me llamaron justo acá en mi casa para hacer unas cosas y no pude decir presente. Soy de Administración de Negocios Internacionales. O sea, no estuviste atento. Bueno, no, justo ya bajado, disculpe. Peralta. Ya, bueno, después en la práctica no me van a decir, ay, que... Ya, hay que estar atentos, chicos, a la clase. Tenemos solamente 2 horas en tributación, así que hay que ponerle atención. Es un tema muy amplio. Y bien, entonces ahora vamos a ver concerniente a los trabajos. profesora, disculpe. Sí. Mi puesto de asistencia, Rufino Panda Milton. Mi micrófono está mal, creo, no se escucha. A ver, ya. De marketing. Voy a llamar una. ¿De qué curso eres? Marketing, tributación. Sexto ciclo. ¿Cuál es tu...? Rufino, sí, pues asistió. Sí, lo que pasa es que no se escuchaba. Gracias, Ya, profesora. sí, ya, ok. Gracias. Ya. Aquí en los trabajos, en la sección de trabajos tenemos 2 controles de lectura. Ojo, que lo que no han presentado, ya saben su nota. Profesora, Ya. buenas Jordan, noches. Sí, buenas noches. A mí recién me acaban de habilitar ayer el campus virtual y estuve viendo todos los videos de todos los cursos porque viste que me atrasé, entonces tengo que ponerme al día. Yo hoy en la noche, después de esta clase, le iba a mandar los controles de lectura si se puede. Claro que sí, ¿no? Los que recién han ingresado, pues entonces les voy a dar a ver, vamos a ver, Chirinos, aquí falta entregar. Sí, la 1 y la 2. La primera y la segunda. Ya. El primero era el resumen del sistema tributario peruano. Ahí estaba leyendo. Ya. Y Por el ejemplo, segundo. cuando encuentre te voy a ampliar el plazo, ¿ya? Miriam Cueva, Dale. 05, no entregó su trabajo. Profesora, buenas Rubio. noches. En mi caso todavía no me han habilitado el sistema, el aula. Ya. A ver, Así que Medina. no. Ya. En todo caso, me comunican, ¿no? Siempre nos vamos a comunicar aquí, en la sección de mensajes, ¿no? Donde ustedes pueden indicarme, ¿ya? Tenemos que cumplir, por favor, esos controles de lectura. ¿Quiénes más? No han
Aquí no han entregado, tienen 0,5 y recuperar 0,5 está difícil. Por favor, entonces quiero que cumplan las personas que no han cumplido el primer control de lectura. Son 49 y solo han presentado 47. Entonces, 2 personas de este grupo tienen 0,5. ¿Ya? Y también tenemos aquí el segundo control de lectura que era para la presentación del día de hoy, ¿no? Hoy día 20 hasta las 8 de la noche. Ya han presentado 43 personas y nos falta, a ver, acá 40, 51, y ya. Entonces, por favor, tienen que cumplir. A ver, vamos a ver si les han habilitado ustedes aquí. ¿Cómo pedidan? Medina y Chirino, ¿no? Todavía creo que no están aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, Medina. ¿Ya están? No. Ramírez. Todavía no están habilitados. Ya, entonces en lo sucesivo, seguramente la próxima clase voy si es que les habilitan, ya les habilitan, entonces les voy a dar un plazo para que ustedes suban, unos 2, 3 días, pero ya ténganlo listo para subirlo, ¿no? ¿Ya? Ya. ¿Alguien más que tenga con respecto? Y vamos a entregarles los trabajos de investigación. ¿Ya? Aquí tenemos el trabajo de investigación. Tenemos una tarea. Trabajo de investigación. Vayan pensando con quién lo hacen entre 2 personas. Investigue y exponga en clase en formato PPT los siguientes temas. ¿Ya? Vamos a ampliar nuestro conocimiento de tributación. ¿Ya? Vayan pensando. Sistema, un tema. Sistema tributario nacional. Mira, mi celular está que se apaga, tengo uno. Se apaga y se prende. Y me estoy intentando, ahorita un rato que terminar. A ver, por favor, sus micrófonos. Código tributario. Impuestos. Tasas y contribuciones. Otro grupo. Vayan pensando. Me escriben al chat, ¿ya? Digamos. Sistema Nacional Tributario, me pongo de acuerdo entre 2 personas y le digo, profesora, soy Sistema Nacional Tributario. Me escriben al chat. Tasas y contribuciones. Régimen de gradualidad. Eso es lo que hemos visto de las rebajas. Miss. Sí. Una consulta, disculpe que la interrumpa. ¿Podemos escoger algún tema o usted nos va a hacer al sorteo? 1. A ver. Y 2, y usted dijo la semana pasada que podía ser hasta de 3. No, pero de 3, a ver, ¿les parece de 3? Es mucho, me parece. Sí, como usted dijo, y ya la gran mayoría ya tenemos un grupo ya que trabajamos continuamente. ¿Ah, sí? Ah, ya, son de 3. Ya. Sí, Ya, entonces, a ver, les voy a dar
impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo y nuevas disposiciones tributarias. Nuevas disposiciones tributarias. Miss, buenas noches. Disculpe, Buenas ¿el grupo noches. puede ser de 2 personas también? Sí. De 2, máximo Ya, de ok, 3. Miss. Ya. Ya, ok, Miss. Muchas gracias. Sistema, ya, estos son los temas. Sistema Nacional Tributario, Código Tributario, impuestos y impuestos, otros tasas y contribuciones, otro régimen de gradualidad, Sí, otros ya la lo acabo de- SUNAT, otros regímenes tributarios, IGB, otro va a ser puro IGB, otro va a ser impuesto a la renta, otro grupo va a ser impuesto selectivo al consumo y otro va a ser nuevas disposiciones tributarias. Así que nos vamos a empapar de toda la tributación, ¿ya? Vamos a presentarlo. La próxima semana tenemos la práctica calificada. Ya, próximo es 20, el 27 es la práctica calificada de los 3 primeros PPTs, 1, 2, 3, y entonces lo presentaremos el martes 3 o martes 10. A ver, ¿qué prefieren? ¿Martes 3 de agosto o 10 de agosto? 10, Miss. Ya, 10, bueno, Miss. entonces un plazo, el 10, entonces el día 10 va a ser pura presentación de trabajos en formato PPT. ¿Ya? Me hizo una consultita. ¿Solo PPT o Word también? No, solamente en PPT. Me hizo una consultita. Ahorita ha colocado unos temas. Nosotros vamos a elegir qué tema queremos desarrollarlo para exponer. Ahorita les doy sus temas. Ya, mis gracias. Mejor, Miss. Miss, soy Shandini. Yo había escogido ya con mi grupo a realizar lo que es impuesto a la renta. Ya, a ver, vamos a ver quién es. Sí, mi grupo lo Mejor escogió usted escoja IGB. los... Miss, mejor usted Miss, escoja los mejor, temas. mejor escoja usted los temas, Miss. Profesora, Sí, ¿y claro, los temas Miss. también se Ay, van a sí, repetir? los Sí, temas. porque ¿O van a ser por grupo solo Repetidas. un tema? Ujú. ya, vamos a ver. Va a haber de repente, dos grupos que hagan un tema específico, ¿no? Sobre, por ejemplo, el régimen tributario, los regímenes tributarios, quisiera que hagan 2 o 3 grupos para que esté todo esto claro. Ya, a ver, vamos a empezar, ¿ya? Abel Medina, ¿tienes tu grupo? Sí, profesora. Ya, Abel Medina me va a hacer, y su grupo me va a hacer regímenes tributarios. Ok. ¿Ya? Kimberly. Sí, Miss. ¿Ya? Tu grupo va a ser el impuesto a la renta, dijiste, ¿no? Bueno, yo no he dicho nada, pero ya es normal. Ya, impuesto a la Persona renta. fue la que dijo impuesto a la renta. Soy Shandini Ucinza. Ya. Shadini. Mi grupo había decidido hacer impuesto a la renta, Miss. Pero profesora, mejor pero usted. Pero ya lo escoja dijo la mejor misma. escoja mejor usted. Ya dijimos que yo voy a llamar y les voy a entregar, ¿ya? Ujú. Shadini me va a hacer impuestos. Su grupo me va a hacer todos los impuestos, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Salvatierra. ¿El grupo con quién está Salvatierra? Miss con Quevedo Cabrejos y Navarro Quispe. Ya, el código tributario. Ya, Miss. Ya. Corina Terreros. Corina Sí, Miss. Terreros. Ya. Sí, Miss. El régimen de gradualidad. Ya. ¿Ya? Cristel Malma. Sí, Miss, dígame. Ya. La SUNAT. Ya, Miss. ¿Ya? Todo lo que es la SUNAT, a qué se dedica. Malma. Bonifacio.
Bonifacio. ¿Se encuentra? Daniel, te están hablando. Bonifacio. Tasas y contribuciones. Bonifacio y grupo. Ya, profesora, yo le digo, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Le digo, noches. tasas y tributaciones, me dice. Contribuciones, contribuciones. Allá. Ya, Miss, muchas gracias. Brian Mejía. Todavía me estoy integrando a un grupo, profesora. ¿No tienes grupo? No, estoy hablando con unos compañeros a ver si me integran. Ah, ya. Ya. Entonces, Corina Terreros. Ah, ya te llamé, ¿no? Daniela González. Sí, yo estoy con el grupo de Corina. Ya. A ver, Edgar. Edgar. Sí, profesora. Ya, Edgar. Edgar y su grupo hace el IGB. Ya, profesora. Ya. ¿Quién más? Edith Cueva. Buenas noches, Mimis, no tengo grupo. Ya, a ver, ¿quién haría con Edith Cueva? ¿De qué carrera eres? Administración. Ya, Edith Cueva va a ser el impuesto selectivo al consumo. ¿Ya? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién más? A ver, ¿quiénes más se encuentran? Huerta, Miss, Huerta. Ya. Aún no llamó ninguno de los Miss integrantes. Castro. ¿Qué tema, Miss? Huerta, las nuevas disposiciones tributarias en el 2020. Morales, profesora. Las nuevas. Disposiciones tributarias en el 2020, ¿no? Lo que hizo la SUNAT, ¿no? Cambió algunas tasas, sobre todo, por ejemplo, de la depreciación, ¿no? Ya, Miss, gracias. Ya. Todos los temas son importantes, ojo. Siempre es bueno aprender. A ver, ¿quién es más? ¿Quién más me dijo? Profesora Morales. Chávez. Chávez, ya. Vivian Chávez van a ser el Sistema Nacional Tributario. Profesora, gracias. Ya. Buenas noches, Castro, por favor. Morales, Castro. profesora. Castro va a ser régimen tributario. Los regímenes tributarios. ¿Ya? El grupo de Castro, regímenes tributarios. ¿Quién más? Gracias. Ya. Morales, profesora. Ya. Morales va a ser el impuesto a la renta. Gracias, profesora. Ya. ¿Alguien más? Díaz Carlos, Miss. Díaz. Ya, ustedes van a hacer el régimen de gradualidad. El régimen de gradualidad. Mancha Díaz también, otro grupo. Mancha Díaz. Van a hacer todo lo que es impuestos. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesora, ya tengo grupo. Ya. Brian Mejía. ¿Qué Sí, estás haciendo? con Bocanegra y ¿Ya? con Zárate. Ya. ¿Qué tema? Todavía no me dice el tema, profesora, pero ya conseguí grupo. Ah, ya. Brian. Entonces ese grupo van a ser... a ver, ¿qué podían hacer? La SUNAT, Ya, profesora. ¿ya? Todas sus, por ejemplo, la SUNAT, ¿qué facultades tiene? Cada una de las facultades.
enumerarlas, describirlas, cuándo se creó, cuál es su visión, cuál es su misión. Hay un montón. para Miss atender. Morán. Morán, Sí, Miss. el código tributario, ¿ya? Miss Córdoba Lobón. Córdoba. El impuesto selectivo al consumo. Gracias. Ya, las Miss. nuevas tasas, por ejemplo, del impuesto selectivo al consumo del 2020. Ya, ¿quién más? Miss Prado. Ya, Prado va a ser tasas y contribuciones. Tasas y contribuciones. Ya, ¿alguien más? Mis Chirinos. Chirinos va a ser el Sistema Nacional Tributario. Sistema, disculpe, ¿cómo me puede repetir? El Sistema Nacional Tributario. Ya, profesora, me Miss, falta disculpe, mi grupo, me dio el tema, pero me falta uno. Si alguien se quiere unir, bueno, me avisa. Ya, por el Miss, chat, ¿no? disculpe. Sí. Me dio el tema del impuesto selectivo al consumo, pero también estoy viendo que ha otro grupo, es lo normal. Sí, pueden hacer dos grupos. Lo importante es que no van a ser igualitos, ¿no? Cada uno puede tener un enfoque diferente, un caso práctico diferente. Ah, ok. Estoy con Ronald Castillo en mi grupo. Ya, correcto. ¿Ya? Entonces, ¿ya tienen todos? Sí. Yo estoy con Abel. ¿Ya? ¿Correcto? Pero los que les he llamado son los responsables, ¿no? O sea, es decir, el que elige el grupo, el que... Profesora, disculpe, me gustaría un tema porque yo ya tengo grupo, pero no tengo tema. Ya, Kenneth Peralta, ¿no? Sí. Ya, a ver, ustedes van a hacer código régimen. Nuevas disposiciones. Nuevas disposiciones tributarias en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020, no? Cambió por ejemplo, eso lo que hemos hablado del régimen de acogimiento, las tasas de las depreciaciones han variado, ¿no? Todas las nuevas disposiciones tributarias del 2020. Ya está bien, profesora, gracias. Disculpe que le corte. Chirinos me mencionó el Sistema Nacional Tributario, pero me acabo de unir en el grupo de Miriam y Rita. Creo que ellos ya le dio un tema, entonces quiero unirme, ¿viste? Ese tema. Ya, correcto. Ya, entonces ya sacamos del Sí, sistema. buenas noches. Claro, Nosotros libre. vamos a hacer el código tributario con Chirinos. Ya, entonces están en el código tributario. Ojo que lo tienen que presentar, si son pues 3, entonces más o menos tienen que ser un poco extenso para que los 3 expongan. Este trabajo lo van a exponer en clase, ¿ya? Lo van a tener que exponer en clase en un formato PPT, ¿ya? El 10 de agosto. Entonces el 10 de agosto vamos a empezar con las exposiciones, ¿ya? Como somos muchos, de repente nos vamos a extender, vamos a hacer la mitad, vamos a hacer un poco de clase, pero el 10 tienen que haber subido todos sus trabajos, ¿ya? Lo comprimen, si es muy amplio, ¿no? Es muy pesado, lo comprimen para subirlo al campus. Miss, disculpe, una consulta. ¿Cada uno de nuestros compañeros de los integrantes lo va a subir o solo la persona encargada? Todos tienen que subir. Ya. ¿Y la práctica para cuándo sería? No escuché esa parte, Miss. Ya, la práctica es el próximo martes. Ok, muchas gracias. ¿Ya? La práctica va a estar desde las 7 de la noche, les voy a dar unas horas más, 7 en punto de la noche hasta las 10:20. ¿Ya? Porque sé que tienen problemas con el internet, ¿no? Miss, disculpe, ¿puede repetir, por favor? Ya, la práctica es la próxima semana, el próximo martes 27, antes del feriado. ¿Ya? Miss, qué buen regalo de fiestas patrias. Ajá. Para irnos descansados, pues, ¿no?
Ya, entonces a las 7 de la noche ya ustedes pueden visualizar su práctica calificada de lo que hemos tocado el tema, ¿no? Infracciones, el código tributario, diferencia entre las tasas. Me voy a dar cuenta si es una copia y pega del internet, así que les voy a dar como para que ustedes piensen un poquito, nada más. Miss, buenas Sí. noches. Miss, ¿no podría ser un poco más de tiempo? Porque pasa que como yo estoy llevando algunos cursos y se me cruzan y creo que desde las 7, bueno, por lo menos para mí creo que no lo voy a poder hacer y hasta las 10:30 como que se me hace un poco complicado, Miss. Ya, ¿Cómo ¿y podría hasta ser qué hora con- quieren, hasta qué hora entonces quieren que... Miss, buenas noches, disculpe. Sí, Sí. yo también llevo un curso justo antes de usted, llevo un curso hasta las 8:30. Llevo lo que es aduanas y se me complica también si lo pone desde las 7 y ya nos quedaría poco tiempo a nosotros. Ya, entonces desde las 6. ¿O quieren No, Miss, hasta que sea hasta la... o quieren que De sea las 7 hasta 11? las... Las 8, Ah, claro. 8:40 hacia adelante, Miss. Desde Miss, que sea Ah, que sea de las 10, de las 8 de la noche a 11:30. Sí, Miss, por favor, sería mejor hasta esa hora o hasta las ya, 12. entonces desde De las 8:30 8, hasta las 8:30 11:30. hasta las 11. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Sí, Miss, está Entonces bien todos así. cumplimos Muchas con gracias. subir nuestro... Ya, ok. Todos cumplimos desde las 8:30 hasta las 11 de la noche. Va a estar plazo para... Va a ser una práctica simple. Después, ya cuando avance, vamos a hacer un poco más difícil. Poco a poco se va... No difícil, sino entender solamente la norma. Y como miren, ustedes van a tener un montón vamos a investigar la SUNAT del IGB. Uy, entonces van a estar los regímenes tributarios, van a conocer todo la tributación, entonces se nos va a hacer muy fácil el curso. Sí, ¿alguien? ¿Rita? Profesora, buenas noches. Sí, disculpe, profesora, no consulté con mi compañera y ya somos 3 y agregamos a Chirinos. Bueno, yo lo agregué, fue mi error por no consultar. A mi Ya, compañero ¿alguien que no tenga grupo? Me siento utilizado, Rita. ¿O alguien que tenga solamente 2? Para que lo acojan a O Jordan si- Chirinos. Miss, en mi grupo hay pero con solamente cariño, 2. pero con cariño que me recoja. ¿Ah? Chirinos, Decime. si deseas tienes a mi grupo, somos 2. Dale, ahí. Esa actitud me gusta, Walter. Miss, una consultita, no me quedó claro algo. El día 27 va a haber pura práctica y la exposición, ahorita el tema que está dando. ¿Para cuándo es? Ajá. No, Para no el es 10 para de el 10. agosto. Para el 10 de agosto, Para el 10 de profesora. agosto. Ah, ya, o sea, vamos a poner el 10 de agosto, el 27 en la práctica. Ay, mis Así es. gracias, ando volando, gracias. Ya, listo. Listo, chicos. ¿Alguna Profesora, consulta disculpe, más? profesora. Profesora, Sí. una pregunta, no la escuché. ¿Hasta cuándo se pueden subir las diapositivas? Tienen que subir el mismo día, el 10, o puede ser antes. Ok, profesora. Gracias. ¿Ya? Pero el mismo 10 tienen que estar todos los PPTs subidos al campo. ¿Ya? Y de ahí ya expone, hay que prender la cámara para exponer, ¿no? Y es requisito indispensable, prender la cámara. ¿Con ropa formal o así nomás? Bueno, si desean, aunque yo no soy mucho eso de la ropa formal, lo importante es que les vea la cara. Nada más. Si desean, nos ponemos un ternito, algo presentable, pues no vamos a ver también en la cámara con pijama, ¿no? Profesora, motívenos. Ahora, Profesora, motívenos un puntito más por la cámara, ¿no? O 2 Claro, puntitos. pero con pijama, imagínate, yo salgo con pijama y sin rulé, con mi rulero, con tal peinada. Ya chicos, entonces nos vemos el próximo, bueno, igual tenemos que entrar en la práctica al Zoom para tomar la asistencia y si tienen alguna consulta yo voy a estar aquí, ¿ya? Para la práctica.
Nos vemos, cuídense mucho, buenas noches con todos, hasta el próximo Gracias, martes. Miss. Profesora, cuídense. Luego, gracias. Cuídense. Buenas noches. Miss, antes que se vaya, Sí, dime. ¿hasta qué hora puedo bajar lo que es las dos últimas lecturas que les comenté? Ya, en todo caso voy a ampliar el plazo, ¿ya? Para que todos cumplan. ¿Ya? Sí, profesor, un favorcito. El plazo, pero bueno, ¿a ti cuándo te van a habilitar? A mí me acaban de habilitar el día de hoy, Entonces ya en la estás noche. inscrito ahí. Sí, ya me sale ya, pero Ya. recién ahora, acá es un poco tarde, recién mañana voy a realizarlo. Ya, entonces tiene Profesora, sí, plazo en mi hasta caso a mí mañana. todavía no me han habilitado en el Dale, gracias. sistema, el aula. Medina. Ya. Entonces será cuando te habiliten, me avisas para ampliarte el plazo. Ok. Ya, Ya pero sí. para todos los que tienen 0,5, no quiero que nadie tenga 0,5, ojo. No me gusta promediar con 0,5 a nadie. Les voy a habilitar, hay 2 personas que tienen 0,5, para habilitar hasta mañana, hasta las 11 de la noche. ¿Ya? Ya, para que suban su trabajo. Gracias, nos vemos. Chao, chicos. Chao, buenas noches. Profesora, Chao, Miss. Hasta luego.